Buenas noches. Este es Libertad, el espacio de los nicaragüenses libres, y este es nuestro editorial de hoy, viernes 7 de octubre de 2022. ¿Fuertes o débiles? Pregunta el periodista Sergio Marín Cornavaca si el régimen, que para los nicaragüenses libres es ilegítimo y usurpador, aunque los agentes de la oligarquía insistan en reconocerlo como gobierno, ¿está fuerte o está débil? La pregunta se refiere a las tácticas agresivas que el régimen continúa practicando. Abusos constantes contra los ciudadanos nicaragüenses en el interior, incluyendo a quienes en nuestra tradición se suponían más protegidos, como laicos influyentes o personajes de la Iglesia Católica. Destierro para quien se le antoja que hay que desterrar, sea sacándolos del país, sea no dejándolos entrar, en violación imperdonable de derechos que nadie nos da y por tanto nadie nos puede quitar. Y, por supuesto, peroratas que de aburridas, provincianas y caricaturescas van pasando a grotescos diálogos entre el tirano enclenque y su socia desquiciada, en la que emperadores del odio bajan el pulgar a la civilización y le muestran la guatusa, la higa en otras latitudes, o el digitus impudicus. Traduzca usted. Algo ha de alejar nuestra mente de la asquerosidad del espectáculo chayo-orteguista. ¿Esto quiere decir que la dictadura está fuerte o quiere decir que están débiles?, cuestiona el periodista. La respuesta tiene que tomar en cuenta que el concepto relevante de fuerza es relativo. Por algo se habla en la lucha política de correlación de fuerza. Y en el caso de la actual correlación de fuerzas políticas en Nicaragua, el meollo del asunto es que la dictadura es un régimen ilegítimo, es decir, desprovisto de toda autoridad reconocida por la población y por ende un régimen debilitado mortalmente, que actúa con la temeridad y la violencia de quien ya no tiene nada que perder porque ha perdido lo fundamental. La dictadura chayorteísta es una casa estructuralmente dañada. Un borracho con una ametralladora en la mano, rodeado de una multitud que quiere lincharlo. No puede decirse de tal casa y de tal individuo que sean fuertes. Pero, entonces, ¿cómo es que la dictadura mantiene aún control del poder del Estado? Porque, aunque es ya un régimen fallido, una fruta podrida, un cascarón, una carcasa, no hemos sido capaces de forzar su caída. Estamos aún, por el momento, en una condición de debilidad que es resultado no de la fortaleza del aparato de Ortega y Murillo, sino de que hemos sido incapaces de coordinar la ofensiva del pueblo que tiene capacidad de sacudir la tierra como un terremoto, de abrumar al individuo de la ametralladora, pero que no lo ha hecho aún. ¿Por qué? En parte por la infiltración en el movimiento que pudo haber dado al traste con la tiranía en 2018 de agentes de los grupos oligárquicos que se encargaron de sabotear la insurrección ciudadana. A través de la manipulación de las expectativas y creencias del pueblo, utilizaron el llamado diálogo como un recurso para enfriar la lava que de otra manera podría haber llegado hasta el Carmen. Pensaron, erradamente, y pagan con prisión algunos de sus allegados, empleados y parientes, que podían usar la insurrección del pueblo para salvar su estatus y sus privilegios en el modelo político, reduciendo a Ortega y a la vez impidiendo que el Estado autoritario colapsara. En el proceso, utilizaron sin escrúpulos sus enormes capitales y el acceso que estos compran en círculos de poder extranjeros, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, experto desde hace más de un siglo en fabricar partidos, candidatos y opositores a la medida de sus prejuicios, miedos y objetivos. El precio de todo esto para el pueblo de Nicaragua, especialmente para los luchadores democráticos, ha sido altísimo. Un baño de sangre,
una explosión de crueldad y una ola de desesperanza. Nada nuevo es esto en la historia de Nicaragua. No es nuevo el comportamiento de la oligarquía, no son nuevas las consecuencias. Cualquiera que revise los documentos históricos que existen se sorprenderá de ver las enormes similitudes que hay entre hoy y el entonces. Si alguna divergencia existe, es que al manual oligárquico del ejercicio del poder, Ortega ha añadido un apéndice, producido en Cuba y antes de Cuba en la Rusia estalinista. En otras palabras, la dictadura está estructuralmente débil. Podría decirse que es un cadáver político, pero la debilidad inducida en el movimiento popular por la manipulación oligárquica ha detenido nuestra marcha hacia la liberación. Pero, mientras que los males de la tiranía no tienen remedio, porque solo puede recurrir a la represión y la represión los agrava, los males de nuestro movimiento son claramente remediables. Uno puede decir que son, porque así es la vida, parte dolorosa del aprendizaje que nos toca cosechar para que el triunfo de la democracia no sea un espejismo más, que sea definitivo, que no sea un engaño más como el perpetrado en 1990, en 1979 y tantas veces antes. Porque ahora ya sabemos quién es quién. Ya sabemos que el pueblo necesita organizarse autónomamente, desoír las voces oligárquicas que son como las palabras del lobo feroz en la fábula, desconocer a los que hablan a estas alturas de salidas electorales, negociaciones, solicitudes de permiso a gobiernos extranjeros, diálogos, amnistías y todo el gastado léxico de los tramposos que están dispuestos a lo que sea con tal de lograr convivir con el régimen despótico más sanguinario de nuestra historia. Y ahora ya sabemos que el pueblo puede, que el pueblo es capaz de organizarse para luchar por su liberación de la tiranía orteguista, la más reciente producción del sistema de poder oligárquico. Que el pueblo necesita y puede acabar con ese sistema de poder y que el secreto no es tan secreto. Organización de combate, estructuras clandestinas que vayan preparando poco a poco, a tiempos acelerándose, a tiempos protegiéndose, la próxima insurrección ciudadana. A esto le teme a Ortega y le temen las élites que imploran a Ortega una amnistía, una tregua para presentar su rendición antes de que sea demasiado tarde para el sistema de poder que ha servido a ambos también. Las élites no han cambiado, parece, un ápice, desde que proclamaron la llamada independencia en Guatemala, no por convicción, sino para evitar que el pueblo fuera protagonista de su liberación, para, dice el documento, prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. 200 años es demasiado. Ante nosotros está, afortunadamente, el horizonte de la libertad.